Hola, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a todos, a todas, a todes a este nuevo espacio, este nuevo encuentro que tenemos, esta posibilidad maravillosa de, bueno, a pesar de las circunstancias, encontrarnos, sabernos que estamos, eh, bueno, esto. Eh, Felicitaciones para todos y para todes. Porque la verdad, haber transitado ya tanto tiempo en este año tan particular y empezar a recorrer los últimos meses en este primer año de ustedes para en la formación de psicología social, la verdad merece una felicitación particular. No solo para todos ustedes, sino también para la institución, para los coordinadores, para los docentes y para todos los que les que guardo, como me cuesta, lo tengo presente, pero todavía no lo tengo asimilado. ¿Será resistencial? No creo. Bueno, decía que felicitaciones para todos los que hemos ejercido durante este año en el lugar que nos tocó dentro de la estructura de formación que tiene la psicología social y la escuela comunitaria. Felicitaciones para todos los que necesariamente tuvimos que hacer de la psicología social un ejercicio. La verdad que este año nos puso contra las cuerdas a todos con respecto a esto. Se nos llenaron de preguntas todas las circunstancias, ¿no? Si seguir, si no seguir, hasta dónde, qué sentido. Bueno, así que la verdad es que esta vez, durante este año, tuvimos todos que ejercitarnos y ponernos bien a tiro con lo que nos propone la psicología social, que en definitiva es adaptarnos activamente a la realidad. Así que, bueno, me parecía importante. No fue para ninguna de todos nosotros transitar estos años. Creo que la situación pandémica nos atravesó a todos de distinta manera, pero me parece que es digno de reconocer que la escuela y quienes la integran en sus distintos roles, en sus distintas funciones, hicimos lo necesario y nos pusimos a laburar tratando de tener una actitud productiva, activa frente a esta realidad. Bien. Antes de empezar, bueno, primero les quiero contar qué es lo que vamos a ver durante estos dos próximos encuentros. Vamos a tener y vamos a estar viendo y trabajando acerca de lo que se conoce como teoría del vínculo. Creo que es uno de los aportes más prestigiosos, más reconocidos que tiene Pichón. Y estoy casi segura que es una de las herramientas más utilizadas en las intervenciones en el campo psicosocial. La teoría del vínculo forma parte, es pilar de la psicología social. Yo creo que en algún momento ya les dije, cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de aprendizaje, que son pilares del concepto, pilares de la concepción pichoniana. La teoría del vínculo también, realmente es una concepción, porque es eso lo que a mí me interesa, empezar a trabajar y a empezar a estirar los márgenes de las ideas, ¿sí? Los márgenes de los conceptos. Lo que trae novedoso y por esto es reconocido y fue muy costoso para Pichón que sea reconocido, porque siempre aquel que pasa el límite, que anda por el borde en busca de otras cosas, más dentro de las estructuras académicas, no es bien tolerado, aquel medio rebeldón, medio innovador, que tiene ideas raras, ¿viste?
Por eso digo que es muy reconocido esto, porque lo que incorpora es la idea, y en esto siempre nosotros estamos trabajando, incorpora este concepto nuevo, más acabado, más completo, más entramado, más complejo, más amplio, del concepto de vínculo, que forma parte de lo que nosotros conocemos como el ecropichoniano, esquema conceptual, referencial, operativo, esquema, sistema, sistematización conceptual, ideas, conceptos, referencial, referidos a un pedazo de la realidad, ¿sí? Esto es interesante tenerlo, porque cuando nosotros hacemos una observación, cuando nosotros miramos, cuando nosotros intervenimos, actuamos, estamos en funciones, siempre tenemos que ser lo suficientemente capaces de reconocer que lo que estamos viendo es un pedazo de un todo mucho más amplio. Esquema conceptual, referencial, referido y operativo. Operativo porque nosotros, desde la psicología social, entendemos sobre un campo de la psicología vincular, de la psicología grupal, en donde es posible la intervención, operar, transformar, operar sobre ella y alcanzar una transformación. Antes de empezar directamente sobre los contenidos, sobre la información, antes de abocarnos directamente a los datos, primero les voy a contar que voy a hacer todo un recorrido sobre el libro de la teoría de vínculo, que está escrito por Pichon Rivière. A ver. Sí. Me fijaba porque la verdad, lo cierto es que Pichon Rivière tiene pocos libros escritos por él, pero que toda su cuestión de textos y lo escrito fue recopilado de sus grandes clases y sus entrevistas. Pichon era un gran maestro, un gran bajador de las ideas, un tipo muy intelectual, con una inteligencia descollante, superlativa, descomunal, pero que tenía esto, era un poco desordenado, ya lo sabemos, pero que tenía esta posibilidad, esta capacidad que tiene que ver con, más allá de tener un desarrollo conceptual enriquecido por toda su formación universitaria, más allá de haber tenido un capital de conceptos y de contenidos sostenidos por toda su formación, por su recorrido académico, por su formación psicoanalítica, que es bien, no sé si la palabra es estructurada, pero es bien clarita, por decirlo. Más allá de todo eso, Pichon lo que tiene la capacidad es de tener la capacidad esta de poder bajar al llano sus conceptos. Es por eso que también la psicología social es conocida como psicología de la vida cotidiana, porque lo cierto es que Pichon propone una psicología mucho más, no sé si la palabra es accesible, pero mucho más cercana. Estos fueron uno de los motivos por los cuales, después de haber fundado la Asociación Psicoanalítica Argentina, lo expulsan, porque él proponía una psicología social que medianamente fue aceptada, aunque recién hace poco nos permiten esto, nos dan un poco de lugar, la verdad, hemos sido bastante agredidos los psicólogos sociales, porque los psicólogos consideran que nuestra formación no es tan buena y porque además entienden que se superponen campos de trabajo, injerencias, y lo cierto es que son completamente distintos. Nosotros no hacemos psicología. Nosotros somos operadores en psicología social o psicólogos sociales. Y lo cierto es que nuestro objeto de estudio no es el individuo,
sino que nuestro objeto de estudio es la interacción, es el vínculo, es la relación, es este sujeto reconocido en su constitución psíquica, y ahí chupamos lo de Freud y lo entendemos, y desde ahí lo pensamos, pero nosotros entendemos al sujeto en vínculo. Y el vínculo es esto, es un pedacito, es una relación, ahora vamos a ver las características, pero es en donde nosotros tenemos la posibilidad de actuar. Nosotros lo que miramos son los efectos subjetivos que tiene el encuentro con el otro, los efectos subjetivos que tiene el encuentro con el otro. Bien, seguimos. Antes de meternos directamente sobre los contenidos y la información que tenemos para trabajar sobre la teoría del vínculo, me gustaría hacer un pequeño recorrido como biográfico sobre la vida de Pichon, porque me parece que es un ejercicio interesante para poder encontrar puntos de conexión entre la historia, lo vivido y su posterior conformación teórica. En la escuela ustedes muchas veces van a ver cómo vamos nuevamente, cómo nos volvemos a mirar la biografía de Pichon, y esto no es una elección arbitraria o es que somos unos hinchaquinotos con estos, sino que, y cuando hablamos de la biografía de Pichon, no solamente estamos hablando como un conjunto de datos acerca de los sucesos vividos por él, de cuándo nació, cuándo estudió, dónde se recibió, qué hizo, sino para poder empezar a mirar. Y esto lo podemos hacer porque nosotros ya tenemos el diario del lunes, ya tenemos la teoría de la psicología social. Por eso, desde esta mirada que ya nos deja Pichon, podemos empezar a comprender la profundidad que tienen los sucesos vividos en nuestras conformaciones. De Pichon podemos hablar de conformaciones teóricas, y en nosotros también, ¿sí? ¿Cómo es esto de la historia, lo vivido, y nuestra conformación subjetiva, y nuestra constitución subjetiva, nuestra subjetividad, nuestra personalidad, nuestra manera de ser, de pensar, lo que fuere? Acá también me gustaría hacer un punto porque tiene que ver con otra parte que toma la psicología social, con otra raíz de la que se nutre la perspectiva de la psicología social, que tiene que ver con esto de que si bien nosotros somos sujetos, productos de un acontecer histórico, producto de una experiencia, también toma de Sartre esta idea de que nosotros somos lo que nos pasó, pero también somos lo que hacemos con lo que nos pasó. Y acá se mete el concepto de sujeto productor, ¿sí? O esta idea de adaptación activa a la realidad, ¿sí? Entonces, ven cómo vamos mezclando, ¿ven? Cómo vamos como haciendo una situación más dialéctica entre las cosas, más entre un ida y vuelta entre las cosas. Sí, nosotros somos sujetos de nuestra experiencia, pero también somos sujetos dueños de hacer algo con esta experiencia. Nosotros somos sujetos históricos en un acontecer social que nos configura, que nos planta, que nos pone, pero a la vez también la psicología social nos dice que somos protagonistas, nos dice que somos sujetos con posibilidad de transformación, sujetos que somos activos para adaptarnos a las diferentes realidades. Es por eso que desde la escuela siempre estamos yendo y viniendo sobre la biografía de Pichon, porque es comprendiendo esta relación entre lo histórico, lo experiencial, lo vivido, que podemos entender su posterior conformación teórica. Nosotros sabemos que Pichon nace en Europa, sabemos que es empujado por cuestiones políticas, su papá era más bien anarquista, socialista, y también empujado por esta circunstancia que se vivía en Europa, y también empujado por una cuestión privada, de índole familiar, es que son empujados a emigrar y llegan a Buenos Aires, siendo Pichon Rivière
muy pequeño, de apenas 3 años, cuando llegan a Buenos Aires y rápidamente desde Buenos Aires se dirigen hacia Corrientes, Chaco, todo ese sector, y se instalan, siendo una familia burguesa, acomodada, se instalan en una comunidad guaraní. Es este contacto con dos culturas diferentes, este desarraigarse de una tradición europea, es esta transformación, esta adaptación a un nuevo ambiente, a un nuevo lugar, que para mí hace que Pichón posteriormente incorpore en su material teórico, incorpore en sus investigaciones, incorpore en sus pensamientos, en sus cuestionamientos, el factor cultural. No solo habla de la cuestión cultural como ambiente, sino también que habla inclusive de la ecología interna, cómo el medio ambiente, cómo el lugar se nos mete y nos configura. Les decía que este trasladarse a una cultura guaraní, en donde primeramente casi aprende a hablar primero guaraní que español, él hablaba francés, su lengua materna, y es esa convergencia cultural que para nosotros, con el diario del lunes, como les digo, es que Pichón puede poner en esta cuestión vincular un tercer elemento diferente, novedoso, que tiene que ver con la cultura, como la cultura, las formas de comunicarse, de aprender, los saberes, cómo son tenidos en cuenta, como esta cuestión cultural, esta dimensión novedosa, es la que Pichón incluye cuando habla de vínculo. Sabemos también que después de estar en el Chaco se trasladan a Goya, Corrientes, porque tuvieron fracasos económicos, la verdad que no la pasaron nada bien. Y él cursa sus estudios secundarios en la ciudad de Goya. Y en los últimos años de su cursada secundaria funda también el Partido Socialista en la ciudad de Goya. ¿Y por qué traigo este detalle? Porque me parece también que esta concepción ideológica, ¿sí?, tiene que ver con la forma y tiene que ver con algunos de los objetivos que tuvo cuando presentó la psicología social, cuando defendió la psicología social como una psicología de la vida cotidiana. Porque me parece que este posicionamiento y esta concepción socialista y horizontal del conocimiento también atraviesa todo su cuerpo teórico, todas sus teorías, todo su pensamiento. Pichón Rivière a lo largo de todo el cuerpo teórico, a lo largo de todo su desarrollo teórico y todo lo que fue pensando, si hay algo que nosotros podemos encontrar como hilos conductores, tiene que ver con esto, con esta posibilidad y esta habilidad que tiene para demostrar y poner en funcionamiento y hacer de esto también investigación y estudios acerca de las cuestiones horizontales, ¿sí? Y me parece que algo de lo ideológico también se juega en esto, y no es casual que siendo muy joven haya fundado el Partido Socialista. No desde una cuestión netamente partidaria lo planteo, sino como una concepción, ¿sí?, como una concepción más comunitaria inclusive del saber, como una construcción cultural y colectiva, ¿sí? Por eso la psicología social dice que para poder estudiar psicología social hace falta solamente estar vivo, que la condición necesaria para poder estudiar y acercarnos a esto es estar vivo. Bueno, les decía esto, que cursando sus últimos años en la escuela secundaria en Goya, funda el Partido Socialista. En una aproximación nuevamente a este criterio horizontal que tiene acerca de los saberes.
Finalmente se traslada a Rosario, donde empieza a cursar la carrera de medicina. También estudia un poco de antropología, ejerce el periodismo durante 2 años. La verdad es que Pichón tenía cierta definición clara acerca de que sus estudios tenían que ver con lo humano, con lo humanista. Pero bueno, inicia sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Rosario, pero se traslada a Buenos Aires y después de un largo derroteo como estudiante, finalmente se recibe como médico en el 36 y hace la especialización en psiquiatría. Siendo joven, inicia su práctica profesional en un lugar particular de lo que actualmente se conoce como el Hospital Borda, que era en el sector de admisión. Inicialmente empieza a laburar ahí, en admisión. Y otra vez volvemos con esto de cómo algunas cosas de su historia, algunas cosas de sus experiencias, nosotros ahora podemos entenderlas desde la psicología social como origen, como génesis de su conformación teórica, de su posterior estructura teórica. Les decía que comienza a trabajar en el área de admisión, es decir, que Pichón, cuando empieza a hacer sus prácticas profesionales en un neuropsiquiátrico, se encuentra en un lugar en donde entran, admiten, es donde entran, pero cuando uno tiene que estar internado va a admisión. Bien, él estaba ahí desde su rol de psiquiatra, haciendo la admisión y la externación, la internación y la externación. Lugar que ahora a nosotros nos permite pensarlo como también originario, o sea, generador de alguna de estas perspectivas de entrar y salir, de esto de lo dialéctico, y es allí, en ese lugar, en donde él también empieza a darse cuenta, observa. Pichón era un gran observador, es algo que también nosotros vamos desarrollando a lo largo de toda la formación y a lo largo del ejercicio del rol, esto de observar lo que está, no lo que me parece. Y les decía que es en este lugar en donde Pichón empieza a diseñar, a cuestionarse algo que finalmente termina siendo la concepción de enfermedad, la idea de emergente y la idea del enfermo mental como un emergente de una situación familiar determinada, conflictiva. ¿Y por qué digo que empieza acá? Porque es en este lugar en donde él se da cuenta, a través de la observación, que aquellos pacientes que lograban revertir el síntoma, que lograban transitar su crisis y estaban en condiciones de ser externados, cuando salían con el alta, en breve tiempo volvían a ingresar a la institución psiquiátrica. Entonces ahí Pichón empieza a darse cuenta, empieza a pensar, empieza a ampliar la mirada, a agrandar la óptica, y entonces empieza a pensar en la posibilidad de que era el grupo familiar el que disparaba el síntoma del enfermo. Porque él decía, si nosotros cuando está acá adentro lo estabilizamos y medianamente lo ponemos bien, al volver al lugar conflictivo, ¿sí?, reingresa el enfermo. Es ahí donde se empieza a pensar, y por eso digo que estamos trabajando siempre en esta capacidad de poder relacionar la experiencia vivida con su posterior cuerpo teórico, y es ahí donde nosotros suponemos que empezó a tener estas ideas que finalmente termina desarrollando el concepto de emergente, ¿sí?, y el concepto de la enfermedad como emergente de una situación familiar. Él va un poco más allá y dice que es algún secreto que tiene la familia. Y ahí también lo relacionamos con su propia experiencia. Él habla de un secreto, ¿sí?, que siempre hay un secreto familiar. Y vuelve a esto, que es lo que nosotros seguimos trabajando, en esto que él habla de una cuestión horizontal, así colectiva, grupal, y que por alguna condición, que ya más adelante vamos a ver, porque esto no es que nos lo vamos a ver, en su teoría de enfermedad única,
Él dice esto, que hay una cuestión horizontal, que tiene que ver con el emergente, hay una cuestión horizontal, pero aquí hay una cuestión subjetiva y vertical que hace que algunos sí y otros no hagan un clic, y entonces en esta horizontalidad más mi subjetividad hace que emerja el enfermo y emerja el síntoma. Por eso insisto en este recorrido vivencial, histórico, para poder comprender. Y por eso insisto en que nosotros tenemos que ejercitarnos en, no solo, ¿no?, en conocer la historia personal de cada uno, sino de poder tener la perspectiva y la óptica de la amplitud. Y en esto también tiene que ver lo que estuvimos trabajando de los ámbitos: el psicosocial, el familiar, el institucional, el comunitario y finalmente todo el contexto social, político, económico. Y esto también tiene que ver con esto que trae Pichon Rivière. Bueno, finalmente funda la Asociación de Psiquiatría Argentina, es expulsado porque él proponía también una psiquiatría social, y finalmente empieza a desarrollar los conceptos de la psicología social. Ya en el 69 lleva adelante la experiencia en Rosario, que son los primeros grupos operativos. Sin lugar a dudas, Pichon Rivière ha sido un maestro, un enseñador, que conscientemente ha defendido y ha postulado y se ha posicionado en lo que es el pensamiento dialéctico, en la incorporación de las puntas. La dialéctica ya lo van a seguir viendo, tal vez tuvieron algunas clases, capaz que lo tocaron de taquito. En esto también nos tenemos que ir formando en la capacidad de tolerancia a no tener los conceptos acabados. Y no es solamente una cuestión de personal, de que tenemos que aprender esto, sino que cuando nosotros trabajamos en grupos realmente tenemos que tener capacidad de observación y tolerancia a que no todo se da todo en el mismo momento, todo se da rápido, y que los grupos tienen distintos tiempos diferentes a lo de los coordinadores. Les decía que conscientemente eligió un pensamiento dialéctico que considera rápidamente, la dialéctica considera que la realidad no es un todo estático, ¿sí?, que es dinámica y que además está en mutua afectación, que constantemente estas partes de la realidad se están influyendo, actuando entre sí. Elige también indudablemente nuevos y disímiles conocimientos, toma de esto, toma de lo otro, toma de Melanie Klein, de Ford, de Freud, de Descartes, toma de un montón de pensadores de la psicología. Toma también de la cultura guaraní, esto de la ecología interna, de la apropiación, de cómo uno lleva en sí esto del lugar en donde nací, en donde estuve, de mis primeros vínculos. Y también elige, y debe tener que ver con toda su experiencia vivida, tener un acercamiento al objeto de estudio multidisciplinario, pero a la vez interdisciplinario. De las dos cosas, multidisciplinario e interdisciplinario. Indudablemente, cuando pensamos en la teoría del vínculo, tenemos que darnos cuenta del gran aporte que dio a las intervenciones en la psicoterapia. No, en la intervención psicosocial, perdón. Y también esto es cierto que no es una novedad que trae Pichon Rivière. Ya Freud, en sus primeros capítulos, en el libro de Las masas. ¿Cómo me pasan estas cosas que no me acuerdo? Ya Freud trae, en sus primeros capítulos de Psicología de las masas y Análisis del yo, él ya trae y pone en conocimiento que toda psicología es social. Porque si bien
La psicología freudiana habla acerca de los procesos intrapsíquicos, necesariamente reconoce la interacción con el otro. Entonces dice Freud esto, que ya toda psicología es social. Y Pichon toma esto y desde este lugar elabora toda su teoría. Bueno, a partir de ahora vamos a ir a... les quería contar. El seguimiento que voy a hacer de los contenidos acerca de la teoría del yo, acerca de la teoría del vínculo, es sobre una sistematización del texto Teoría del Vínculo de Pichon River, elaborado por Hernando Alberto Bernal, ¿sí? Que sería como una síntesis de todo el libro de la teoría del vínculo. Esto, después yo les voy a pasar el PDF con toda esta información, con todo este texto. No lo vamos a ver todo en esta oportunidad, ni en esta clase ni en la próxima. Si quieren, lo van a poder leer, eso no hay ningún drama, pero en esta oportunidad vamos a hacer un primer acercamiento acerca de la teoría del vínculo, porque es imposible proponernos abarcar todo lo que se sabe sobre vínculos de la psicología social en 2 clases. Van a tener acceso a toda la información, pero nosotros vamos a trabajar sobre algunos aspectos, sobre la primera parte. Entonces, a partir de ahora les voy a empezar a trabajar cada uno de los ítems que está en la teoría del vínculo. ¿Sí? Así que a partir de ahora vamos ya a los bifes con los contenidos y la información precisa. Pero me parecía interesante poder desarrollar un poco esta cuestión como más filosófica, más ideológica, más conceptual, más original, de cómo aparecen estas cuestiones del vínculo y cuánto de la vida de Pichon se pone en juego en su teoría. La teoría del vínculo de Pichon Rivière tiene como fuente principal las relaciones objetales o las relaciones de objetos planteadas por Melanie Klein. Pero Pichon Rivière no se queda con esta única perspectiva y avanza un poco más, pero surge su teoría desde esta concepción de las relaciones objetales. Ustedes tuvieron unas clases de psicoanálisis, estuvieron viendo acerca de Melanie Klein, qué es lo que ella planteaba, y estas relaciones objetales, entre objeto y objeto, son las que toma Pichon para desarrollar su teoría. Pero le agrega algunas cositas más. Ahora vamos a ver, para poder comprender las relaciones de vínculo que establece Pichon Rivière, vamos a ver algunas características para ir comprendiendo con mayor profundidad de qué hablamos cuando hablamos de vínculo. Característica número 1 del vínculo. El concepto de vínculo es la unidad mínima de análisis de la psicología social. ¿Qué quiere decir esto? Es la unidad mínima de análisis para la psicología social. Así como para el psicoanálisis, la unidad de análisis es el sujeto, es el individuo, es las personas. Para la psicología social no es ese el objeto de análisis. El objeto de análisis para la psicología social es el vínculo. Es la relación que se puede establecer entre un sujeto con otro sujeto. Por eso toma de las relaciones objetales. Pero ¿qué pasa cuando el objeto en cual me pongo en relación no es un objeto, sino es un sujeto? Y va un poquito más allá. Porque en las relaciones objetales, cuando se establece una relación entre un sujeto y un objeto, ese tipo de relación se la llama unidireccional, porque yo estoy únicamente con ese objeto en relación. Lo que plantea Pichon es que cuando la relación se da entre un sujeto y un otro sujeto, esta forma de relación deja de ser unidireccional para transformarse en bidireccional.
hay un ida y hay un vuelta. Y dice algo más, Pichón, con respecto al vínculo y a las relaciones entre sujetos. Por eso hace un rato también hablábamos acerca de que el objeto de estudio de la psicología social es esto, es qué me pasa, qué sucede cuando estoy con el encuentro con el otro, cuando estoy en encuentro con el otro. Y entonces él dice que cuando la relación se da, el vínculo es bidireccional y si no lo llaman de mutua afectación. Y acá también está lo dialéctico, ¿sí? De mutua afectación, mutuamente afectados. Todo lo de mí en relación con un otro, ¿sí? Y esta es la unidad más chiquita de intervención que tenemos en psicología social. Es esa unidad, es esa relación, es ese vínculo, es esa relación bidireccional que la psicología social mira desde el necropichoniano y en donde puede intervenir para hacer una modificación. Condición número 2. El vínculo es condición de supervivencia. Y con el título ustedes ya algo van a poder entrelazar, algo van a poder, porque ya vienen trabajando con esto. Cuando nosotros en psicología social hablamos de sujeto, hablamos de un sujeto de necesidades que solo se satisfacen socialmente. Entonces, cuando hablamos que el vínculo es condición de supervivencia, estamos haciendo referencia a ese primer concepto que estuvimos trabajando desde el principio de año, que tiene que ver con esto, con que lo cierto es que el pichón, el cachorro del humano, es el cachorro más indefenso. Si no existiera un otro, un rol materno, un auxiliar que satisfaga estas necesidades, el ser humano está condenado a morirse. Es condición de supervivencia la relación vincular. Es necesario un otro que satisfaga necesidades. Primero, este vínculo es de satisfacción netamente de necesidades biológicas, pero ya también estuvimos hablando que en el vínculo se dan un montón de otras satisfacciones. Se da contención, seguridad, se da calor, temperatura, estuvimos hablando de todo esto. Es condición, la situación vincular, entonces, es condición para la supervivencia del ser humano, porque es en relación con un otro que satisface sus necesidades primarias y a la vez ya está haciendo un aprendizaje dialéctico entre el mundo externo y el mundo interno, está haciendo una introyección de objetos a su psiquis y está aprendiendo y está adquiriendo sus primeras matrices de vínculo y de aprendizaje y también de comunicación. Es decir, que sostenemos y nos damos cuenta que el vínculo es necesario y es condición para la supervivencia humana. Condición número 3 del vínculo desde la psicología social. En todo vínculo hay circuitos de comunicación y circuitos de aprendizaje. Para desarrollar la teoría del vínculo, no solo Pichón toma la psicología o el psicoanálisis de Freud y las relaciones objetales de Melanie Klein, sino que también se sirve de otras corrientes psicológicas para abordar las temáticas de aprendizaje desde la psicología conductista y las temáticas de comunicación desde la perspectiva de teoría de la comunicación, que lo estuvimos viendo, de Paul Waslatsky. Tanto es así para Pichón, que nosotros lo estuvimos viendo, la complementariedad y la simultaneidad que va aprendizaje y comunicación, que lo estuvimos viendo. Habíamos hablado en las otras oportunidades que no hay aprendizaje sin comunicación y viceversa, no hay comunicación sin aprendizaje. Que estas dos cuestiones, aprendizaje y comunicación, Pichón las utiliza también para poder definir lo que se considera un vínculo normal o sano. Es más, él dice que se dan patologías de vínculo, que hay vínculos patológicos cuando se producen trastornos a nivel de la comunicación y a nivel del aprendizaje.
Es decir, que en toda relación vincular se producen circuitos de comunicación y de aprendizaje. Y estas dos concepciones, comunicación y aprendizaje, nos sirven a nosotros para poder establecer qué es un vínculo sano o normal y cuál es un vínculo enfermo. Y dice Pichón esto otra vez, que se producen trastornos, se produce cierta enfermedad, se producen vínculos patológicos cuando hay algún desfasaje, cuando hay algún trastorno en la comunicación o en el aprendizaje. Estas son cosas que más adelante vamos a desarrollar con mayor profundidad. Pero lo que es importante es reconocer que en todo vínculo siempre se producen circuitos de comunicación, con todo lo que vimos de comunicación, y circuitos de aprendizaje, con todo lo que vimos de aprendizaje. Y que son algunas de estas dos cosas, en cuando no funcionan bien, una comunicación clara, ¿sí? Confusa, mensajes incompletos, superpuestos, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, cuando ocurre algún trastorno a nivel de la comunicación o a nivel del aprendizaje, es cuando se producen entonces algunas patologías en los vínculos. Condición número 4 de vínculo para la psicología social. La condición número 4 dice que la estructura de vínculo es una estructura compleja. A diferencia de las relaciones objetales planteadas por Melanie Klein, en donde se ponen en juego dos elementos, la perspectiva de la relación de vínculo, de la teoría de vínculo que plantea Pichón, dice que es una estructura compleja, y cuando hablamos de estructura tenemos que pensar en una cantidad, un conjunto de elementos que están en interacción. Una estructura son elementos que están en interacción, de tal manera que la alteración de algunos de estos elementos genera una alteración y una modificación en toda la estructura. Pichón dice entonces que la relación de vínculo, que el vínculo es una estructura compleja. Y decimos que es una estructura compleja porque no entran en juego solamente dos elementos. Para Pichon-Rivière es una estructura compleja porque entra en juego un tercer elemento. Y este tercer elemento que toma la psicología social, que toma en cuenta Pichon-Rivière cuando estructura su sistema de pensamiento, este tercer elemento es la cultura. Es esto que traigo. No es solamente lo que está en evidencia, sino todo lo que a mí me acompaña también. Entonces, es compleja porque agrega un tercer elemento, ¿sí? Agrega un tercer elemento. Es una relación triangular, ¿sí? Agrega un tercer elemento que generalmente y que principalmente es la cultura, con todo lo que significa para cada uno de nosotros, en nuestra subjetividad, en nuestra mismidad, la cuestión de la cultura. Eso es el gran salto que da, que es agregar como elemento a tener en cuenta en las relaciones vinculares este tercer elemento que traemos todos en nuestra personalidad. Siguiendo con el postulado anterior, en este dice Pichon-Rivière que en todo vínculo se da una estructura triangular. Y ¿sí? Como lo hablamos en el anterior, y descompone esta estructura triangular en dos cuestiones. En una cuestión dice que el vínculo es triangular en el sentido en que es bicorporal, pero tripersonal. Es decir, que cuando se está generando una relación de vínculo, aparece un tercer elemento, una estructura compleja, triangular, en donde es como que apareciera una tercera persona, que tiene que ver con esto de todo lo que yo traigo cuando me pongo en relación con el otro. Es esto, todas estas fantasías, proyecciones, temores, idealizaciones que me produce el encuentro con el otro. Entonces, Pichon lo que habla específicamente cuando habla de la triangularidad de la estructura compleja del vínculo, está poniendo en manifiesto y está haciendo foco y poniendo luz
sobre esto que se genera cuando se produce el encuentro. Habla de una situación bicorporal, pero tripersonal, en donde aparece una tercera persona que tiene que ver con las cuestiones personales que ponemos en juego, que sacamos, que transferimos, que proyectamos, que idealizamos cuando estamos en el encuentro con el otro. Condición número 6. La estructura vincular cambia. Si nosotros no creyéramos, no pensáramos que es posible un cambio en la estructura triangular, no tendría sentido nuestra intervención, no existiría la psicología social, porque es en esa estructura vincular donde nosotros podemos hacer la intervención. Y decimos que cambia porque es posible que los elementos que configuran esta estructura vincular puedan cambiar. Si consideramos que en esta estructura triangular de sujeto, sujeto y el tercero imaginado, si nosotros pensáramos que siempre somos los mismos sujetos, ¿sí? Si nosotros no pensáramos que es posible un cambio, ¿sí?, en algunos de estos elementos, no tendría sentido la intervención de la psicología social. Y es fácil comprender este concepto, porque lo cierto es que yo como sujeto no soy la misma después de haber recorrido, después de haber tenido diferentes experiencias, después de haber leído, estudiado, intercambiado opiniones, no soy la misma persona. Entonces, otro de los conceptos importantes que trae la teoría del vínculo pensada por Pichon-Rivière tiene que ver con esta posibilidad, con esta capacidad, agujero de acción en donde esta estructura vincular puede cambiar porque algunos de sus elementos son factibles de cambio y es en ese espacio en donde nosotros podemos hacer la intervención. ¿Sí? Número 7. La estructura vincular es conflictiva. En realidad, todas las relaciones interpersonales son conflictivas, generan tensión. Y esto está basado en que realmente todo encuentro con el otro produce efectos subjetivos en mí en la medida en que tomo al otro, ¿sí?, en la medida en que tomo al otro de manera inconsciente, porque no es consciente todo esto que nos sucede, en la medida en que tomo al otro como enemigo, como rival, objeto de amor o de desamor, como modelo, como ideal, como auxiliar. Entonces, toda relación vincular supone una relación conflictiva, porque pone de manifiesto el encuentro con el otro en mi subjetividad efectos en la medida en que cómo tomo al otro, ¿sí? Entonces es conflictiva, siempre genera tensión, porque hay una rivalidad como imaginaria, hay cuestiones imaginarias inconscientes que me despierta, que pongo, que saco, que niego, que acentúo, porque produce el encuentro con el otro, produce en mi subjetividad según la manera en que tomo al otro, ¿sí? Bien. Como dijimos antes, para poder definir lo que es un vínculo normal, Pichon-Rivière toma a comunicación y aprendizaje como dos variables para tomar en cuenta y poder definir esto. Habíamos dicho antes también que no hay vínculo, que no existe un vínculo si no existieran en él circuitos de comunicación y circuitos de aprendizaje. Para definir un vínculo normal, Pichon mira estas dos cosas, comunicación y aprendizaje. Es obvio que cuando hay una comunicación clara y dialéctica, franca, es decir, cuando se da una buena comunicación entre dos sujetos, se produce un vínculo de mutua afectación. Y por el lado del aprendizaje, nosotros ya sabemos que no hay posibilidad de aprendizaje si no existiera la comunicación.
Pichón lo que dice es que cuando existen trastornos de aprendizaje o trastornos en la comunicación, es cuando aparecen las patologías en los vínculos. Pichón es formado en la psiquiatría y toma la caracterización freudiana de las patologías y no es que hace una nueva caracterización de estas patologías. Lo que Pichón hace es, en realidad, con esta categorización existente, traída desde el psicoanálisis y desde la psiquiatría, no es que hace una definición nueva acerca de las enfermedades psiquiátricas, sino lo que hace es una nueva descripción desde todo lo que estuvimos pensando, desde todo lo que decimos, incluimos cuando hablamos de vínculo, entendiéndolo como bicorporal y tripersonal, entendiendo el papel que juega la cultura, entendiendo cómo atraviesa esta situación el aprendizaje, la comunicación, y hace una descripción de las patologías descritas en el psicoanálisis, pero es una descripción diferente acerca de los vínculos, y por eso él habla de patologías en los vínculos. El objetivo que tengo acá no es hacer una profunda descripción de las patologías vinculares, sino hacer una mera enumeración y descripción por arriba, porque no es la idea que tengo en este primer acercamiento con la idea de vínculo. Y también tiene que ver con la idea de salud y enfermedad que maneja Pichon-Rivière. Dicho esto, de que no hace una nueva categorización de las enfermedades psiquiátricas, sino que hace una diferenciación primero entre vínculo normal y vínculos patológicos, pero siempre estamos mirando el vínculo, no la enfermedad, ¿sí? Sino el vínculo, porque nosotros pensamos que es ahí donde podemos meter la cuchara, y podemos meter la cuchara teniendo en cuenta estas dos cosas, la comunicación y el aprendizaje, porque Pichon insiste en esto, en que la enfermedad aparece como consecuencia, como emergente de algún trastorno, de alguna imposibilidad de resolver, de alguna imposibilidad de adaptación en relación a las formas de comunicación, ¿sí? Y al aprendizaje, que hubo algún trastorno, aprendizaje como transformación. Dejando esto, ¿sí? Vamos a pasar directamente a los vínculos patológicos que nombra Pichon-Rivière. Vínculo paranoico se caracteriza por la desconfianza, ¿sí? Que el sujeto experimenta. Esto los leo. Vínculo depresivo. Piensen en vínculos, ¿sí? En esto bicorporal, tripersonal, en esto cultural, en la jugada, en esto proyecto, ¿sí? Piensen en eso. Vínculo depresivo que se caracteriza por la culpa. Vínculo obsesivo que se caracteriza por el control y el orden. Vínculo hipocondríaco es el vínculo que el sujeto establece con los otros a través de su cuerpo y de su salud. Hipocondríaco. Es el vínculo que establece el sujeto con los otros, esto que le pasa en el encuentro con el otro, esta tensión la pasa por el cuerpo. Vínculo histérico se caracteriza por la plasticidad y el dramatismo. Vínculo nocturno, dice acá que se trata de un vínculo que trae de los pacientes que tienen cuadros oníricos de confusión mental, y es el tipo de vínculo que establecen estos sujetos que tienen cierta perturbación, confusión mental, que establecen estos sujetos bajo estas condiciones. Vínculo epiléptico, y ahí dice, se caracteriza por una determinada tenacidad y destructividad.
Y es un vínculo referido específicamente a los que padecen ataques de epilepsia. Vínculo regresivo dice que sucede en personas que niegan su mismidad. Y vínculo de confusión, que dice Pichón que en realidad es el vínculo con el sueño. Vuelvo a decir, las patologías de los vínculos que trae Pichón Rivière y que yo elijo transmitir de esta manera, sin hacer profundidad sobre esto, sobre la enfermedad, ¿sí? Sobre lo que es la regresión, sin hacer profundidad, sin ir hasta el hueso en estos conceptos, tiene que ver con la psicología social. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos sobre la patología mental, sino que nosotros trabajamos sobre el vínculo. Y lo que hace Pichón es describir esta relación, estas nuevas descripciones acerca de los vínculos. Y porque no es en la concepción de salud y de enfermedad de Pichón Rivière, no es el objeto, no es la finalidad avanzar, analizar las enfermedades psiquiátricas que sí son objetos de la psiquiatría y la psicología. ¿Sí? Por eso hago de esto algo general y como por arriba, digamos, sin ahondar mucho en esto, porque la mirada que nosotros debemos tener tiene que ver con la cuestión vínculo, esa unidad mínima de análisis que tiene la psicología social como objeto de estudio, que es los efectos subjetivos que produce el encuentro con el otro, los efectos subjetivos que produce el encuentro con el otro, en donde sí se suceden, se proyectan, se transfieren, se le cuelgan al otro, se le niega. Según haya despertado en mí esta rivalidad, porque dijimos que es una relación conflictiva, según haya despertado en mí una relación de amor, de desamor, si lo veo como enemigo, si lo veo como aliado, si es mi ideal. Creo que por ahora esto, por hoy hemos terminado. Después vamos a seguir avanzando. Y para la próxima clase creo que tenemos algunas otras cositas más. Bueno, chicos, chicas, chicos, chiques, espero que haya sido claro. La verdad es que me costó mucho definir y decidirme a poder darle una clase como me interesa a mí. Y lo cierto es que extraño mucho la construcción colectiva del aprendizaje. A veces se me dificulta poder dar clases hablando a una cámara porque pareciera, no se produce este feedback que se necesita, esta cuestión ida y vuelta, ir y venir. Bueno, espero que haya sido claro. Ya saben que los jueves, los jueves estoy siempre disponible por Facebook. Les vuelvo a decir que ya les voy a pasar el PDF. No se los voy a pasar ahora, se los voy a pasar después, cuando termine de dar la clase el próximo encuentro. Y eso también es intencional, no es que no quiero darles el teórico, pero está bueno poder empezar a tomar registros, qué cosas escucho, qué cosas no puedo escuchar, qué anoto. Así que esa es la idea de poder, de no tener el texto con anterioridad. Bueno, espero vernos pronto y bueno, hasta la semana que viene. Un beso para todos. Chao.